No hay duda de que para poder entrar al cielo, el hombre necesita ser limpio primero. ¿Limpio de qué? Limpio de la mancha, de la contaminación del pecado. El hombre es pecador por naturaleza, herencia heredada desde la caída de Adán y Eva, una herencia del pecado, una mancha que no lo deja entrar al cielo ni tener comunión con Dios. Y esa mancha solamente se quita con la preciosa sangre de Cristo Jesús. El Señor Jesús vino a este mundo para morir en expiación por los pecados del hombre. Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, pero a todo aquel que le recibió le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan el Bautista, cuando estuvo predicando, preparó el camino del Señor. Él lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan capítulo 1, versículo 29, dice de la siguiente manera: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro más o alguna otra forma para que el pecado sea limpiado o sea quitado. Solamente el Señor Jesús, como un Cordero sin mancha, sin contaminación, que se ofreció por nuestros pecados, con su preciosa sangre carmesí, pues limpió nuestros pecados y aún lo sigue haciendo. Todo aquel que venga a Él, Dios lo sigue limpiando de los pecados. El Señor Jesús lo sigue limpiando y pasa a formar parte de la familia del Señor. Pero la persona tiene que venir al Señor Jesús. La persona tiene que aceptarle en su corazón. Tiene que ser limpio. Tiene que dejarse limpiar. Mejor dicho, de esa manera, tiene que dejarse limpiar. ¿Por qué? Porque la sangre del Señor Jesús, limpia al corazón más sucio. Sí, muchos piensan que ya no tienen perdón de Dios, puesto que han cometido muchas maldades allá en el mundo. Dicen: no, Dios ya no me puede perdonar, he cometido muchos errores, pero el Señor aún puede perdonar los pecados. Su poder no se ha cortado, su poder es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no cambia. La sangre de Cristo aún sigue limpiando los pecados del hombre, sigue limpiando el corazón, al corazón más sucio, pero el hombre debe dejar que el Señor le limpie los pecados, que el Señor le limpie esos pecados, que le quite esa carga. Debe dejarse limpiar. De lo contrario, el Señor no puede obrar. Y necesitamos entender algo, que un corazón sucio no puede entrar al cielo. Un corazón lleno de pecado no puede entrar al cielo. La persona necesita sí o sí la sangre de Cristo para poder ser limpio del pecado. El Señor Jesús es el único medio para poder llegar al cielo. Tristemente hay muchos engañadores que se levantan enseñando doctrinas erróneas, diciendo que todos los caminos conducen a Dios, que cualquier camino que el hombre tome en este mundo lo va a conducir a Dios. Y no importa a quién el hombre adore, lo importante es que se congregue, o lo importante es vivir una vida, ser una buena persona. Pero bíblicamente hablando, encontramos pues que Jesús es el camino. San Juan 14:6 lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Volvemos a lo mismo. Un corazón sucio no puede heredar el reino de los cielos. Y el camino para llegar al cielo es Jesucristo. Y el único que limpia ese pecado es la sangre del Cordero, del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Nadie más murió por los pecados del hombre. ¿Quién más pudo haber muerto por los pecados del hombre? Nadie se halló digno. Nadie se halló digno de cumplir con esos requisitos necesarios para morir en nuestro lugar. Miguel no se halló digno, el ángel Miguel, el ángel Gabriel tampoco se halló digno. Ninguno de los apóstoles que habían muerto pudo venir, resucitar también para poder morir por los pecados del hombre. Dice también la palabra del Señor también allí en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 3. Vamos a buscar esa cita. Y pido también que me
tenga paciencia. También más que la estoy buscando aquí en la Biblia. La Biblia virtual, pero vamos a buscarla. 15:3 de Primera de Corintios. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Quién murió por los pecados? ¿Fue María? ¿Fue José? ¿Fue alguno de los apóstoles? ¿Fue Jeremías? ¿Quién fue? ¿Fue San Martín de Porres? ¿Juan Judas Tadeo? No, fue Jesús, lo dice claro la Biblia, aquí el apóstol Pablo. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo, dice el apóstol Pablo, recibí, yo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El Señor Jesús fue quien murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque, como dije anteriormente, no hay otro medio con que podamos ser salvos también. No hay otro medio, solamente el Señor Jesús. Y también en Primera de Pedro 1:19 también lo dice también que debemos ser lavados, debemos ser limpios, debemos ser purificados. Bueno, podemos ser lavados con la preciosa sangre carmesí, la sangre del cordero, un cordero que no tiene mancha, no está dañado, no tiene, por ejemplo, digamos, contaminación alguna, un cordero puro que se entregó por los pecados del hombre. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice de la siguiente manera, prestemos atención a lo que dice. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El versículo 18 te dice también de la siguiente manera, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es lo que dice. En otras palabras, que fuimos limpiados, lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así hemos sido lavados con esa preciosa sangre carmesí. Y esa preciosa sangre carmesí sigue limpiando los corazones más sucios. Pero el hombre tiene que venir. Incluso dentro de congregaciones, el Señor sigue restaurando también las vidas, porque dentro de las congregaciones hay personas que no están sumisas como el Señor lo desea a la voluntad de Dios. El Señor les sigue llamando, los sigue restaurando. Pero la persona tiene que venir al Señor. La persona tiene que dejarse limpiar, porque los corazones sucios no van a entrar al reino de los cielos. Dios es un Dios santo que no tolera el pecado, que ante su presencia el pecado le repugna. Como Él es un Dios de santidad, un Dios santo, un Dios puro, un Dios que no se contamina con lo de este mundo, pues le repugna el pecado. Y la persona tiene que estar limpia, su vestidura tiene que estar blanca, resplandeciente, y todo lo que hay en este mundo contamina al hombre, los entretenimientos mundanos, podemos decir, el afán, toda la vanidad de este mundo lo va a contaminar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues dejarnos que el Señor nos limpie, nos quite esa mancha del pecado y pedirle al Señor que nos purifique día tras día. Dice incluso la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie entrará al cielo. ¿Y cómo alcanzaremos esa santidad? Buscándole al Señor, llenándonos de su presencia. Incluso también podemos decir, dejándonos que el Señor nos santifique y buscándole más y más en oración, y uno como Él quiere, en ayuno, para la palabra, escudriñando la palabra y también orando también al Señor. Hay cosas que mandamientos que tiene que hacer cuando la persona viene, pero el primer paso también es aceptar a Cristo en el corazón. Es el primer paso, aceptar a Cristo en el corazón.
Debemos aceptarlo en el corazón para poder entrar al cielo. La persona, bueno, allá en el mundo necesita aceptarlo. Si estamos dentro de una congregación, pues fortalecernos siempre para poder llegar al cielo, fortalecernos espiritualmente, pidiéndole al Señor fortaleza espiritual, porque vamos caminando en este caminar para poder llegar hacia la meta. En este caminar vamos caminando y es una lucha constante, pero podemos llegar siempre hacia la meta, a esa meta final podemos llegar, y esa meta es Cristo Jesús, Señor nuestro. El cielo nos espera, pero tenemos que esforzarnos siempre hacia adelante. Gracias por llegar a este punto del video. Dios le bendiga y ayúdenos a compartir este video. Si os gustó el video, denle me gusta, también compártalos para llegar así a más personas. Dios le bendiga. Nos miramos en el próximo video.